Hola, buenos días. Mi nombre es Nildia Yamilet Mejías Brizuela. Soy doctora de la Unidad Académica de Ingeniería en Energía de la Universidad Politécnica de Sinaloa, ubicada en Mazatlán, México. Voy a presentarles el trabajo denominado Efectos sobre el perfil de ácidos grasos de una cepa de microalga, Dunaliella tertiolecta, empleando técnicas diferentes de extracción de lípidos. El trabajo pertenece a la línea de análisis de microalgas para determinar su potencial a partir del perfil de ácidos grasos que arrojen y a partir de allí estudiar la producción de biodiesel y biogás fundamentalmente. Me acompañan en él dos estudiantes de maestría, Gómez Córdoba Fidel, que ya culminó, Palomares Irma en proceso, y el doctor Santos Vallardo David. La exposición estará conformada por una introducción, por la metodología que conllevó a los resultados y a las conclusiones que finalmente se arrojaron. El biodiesel es un biocarburante o un biocombustible prometedor por el contenido energético que tiene, bien sea para ser usado de forma pura o bien para ser mezclado con el diésel fósil que produce México, en cuyo caso tiene dos denominaciones, una que es la máxima de 500 partes por millón que se utiliza en todo el parque automotriz, tanto el de ciudad como el agrícola y marino, y en los procesos de combustión a fuego directo que usa el parque industrial. En los últimos 5 años, entonces comercializa y produce la denominación diésel ultra bajo azufre, que tiene un contenido de 15 partes por millón, pero solo se usa para la zona metropolitana del Valle de México, Guadalajara, Monterrey y zona fronteriza, recalcando que el mayor volumen de esta denominación es de tipo importado. Sabemos ya que estos combustibles fósiles generan contaminantes atmosféricos, generan efectos negativos en el suelo y en el agua por procesos de acidificación y generan también problemas en la salud humana, incluidos problemas respiratorios y problemas de cáncer. El biodiesel, entonces, en su forma pura es biodegradable, no contiene compuestos aromáticos, nos da un contenido de azufre bastante bajo, que es competitivo con el diésel ultra bajo azufre y mucho menor al diésel de 500 partes por millón. Algunos trabajos proponen que sus emisiones tienen un bajo riesgo de cáncer respecto al diésel fósil que generalmente se maneja. En las mezclas puede ir desde un B5 hasta un B90, siendo la más comercializada la B20. Para producir entonces biodiesel de calidad, nosotros necesitamos estudiar las materias primas, en cuyo caso tenemos las clásicas como los aceites vegetales de cultivos energéticos y los aceites vegetales residuales como los aceites de cocina. También están las grasas animales. En los últimos 10 años, entonces las microalgas están formando parte de estos insumos en investigación porque tienen un alto contenido de lípidos y al mismo tiempo no requieren de grandes extensiones de terrenos para sus cultivos. Sin embargo, esta producción lipídica se puede ver afectada por una serie de parámetros que tienen que ver con el cultivo, como los nutrientes, como la luz, y en otros casos tiene que ver con las técnicas de extracción que utilicemos para obtener los lípidos en los cuales pues vamos a obtener los ácidos grasos. Es por ello que este trabajo muestra la variación en el perfil de ácidos grasos de Dunaliella tertiolecta empleando dos técnicas de extracción para los lípidos. Una muy clásica y conocida por todos como la extracción por solvente sólido líquido SOSLE y otra pues muy rápida, ¿sí? Como la extracción por solventes usando ultrasonido. Para ello entonces la metodología consistió en el inicio del cultivo de las microalgas,
¿sí? En cuyo caso usamos el medio de crecimiento o el medio de nutrientes F medio, preparado en un medio salino artificial compuesto por cloruro de sodio, dado que Dunaliella es una microalga marina. Se llevó a cabo en reactores de máximo 19 litros, ¿sí? Y la densidad celular se determinó por conteo usando una cámara de Neubauer y un microscopio con 10 y 40 zoom para la observación del microorganismo. Una vez que llegamos a la fase de muerte de la microalga, procedimos a la extracción de la biomasa, en cuyo caso empleamos una metodología basada en floculación sedimentación usando un agente como el hidróxido de sodio a una concentración 1 molar y un tiempo de reposo de 24 horas. Lo que hicimos fue inducir un cambio en el pH del medio de cultivo. De haberlo tenido de 7.8 lo elevamos a 11.0 y eso nos permitió entonces obtener mediante esos flóculos la biomasa de la microalga. Luego fue sujeta a centrifugación y finalmente a liofilización para obtener un producto completamente deshidratado. En cuanto a la extracción de lípido, que es el paso siguiente, como ya hice mención, hicimos una extracción por solvente sólido líquido empleando un equipo Sosler y empleando un equipo de baño ultrasónico. En ambos casos adaptamos la metodología de Blight and Dyer usando la mezcla cloroformo-metanol en una proporción 2:1 como pues una de las metodologías eficientes para la extracción de lípidos en microalgas. Obtenidos esos lípidos, entonces se llevó al laboratorio para que por cromatografía de gases y conversión química de estos lípidos pues pudieran reflejarse los ácidos grasos o los ésteres metílicos de ácidos grasos presentes en la pared celular de la microalga, ¿sí? El análisis cualitativo estuvo girado a medir el tiempo de retención de estos ácidos grasos en comparación con los patrones de referencia que tiene el equipo, que van de C12 a C26, y el análisis cuantitativo que nos arroja el contenido porcentual en peso seco, entonces estuvo determinado por la integración del área total bajo los picos que arrojó el cromatograma. Los resultados entonces, en primera instancia tenemos el comportamiento cinético de la microalga, es decir, el crecimiento. Vemos entonces a partir del conteo celular que la fase exponencial de crecimiento fue muy lenta los primeros 3 días, pero que de allí comenzó un crecimiento progresivo hasta el día 18, donde obtuvimos la máxima concentración celular de 2.1 por 10 a la 6 células por mililitro. Dada la competencia que existen ya por los nutrientes en el medio de nutrientes que se tiene, pues el microorganismo comienza a decaer en concentración celular y se presenta entonces la fase de muerte que se dio en el día 20. La extracción por hidróxido de sodio, que fue el floculante utilizado, nos dio un 99% de recuperación de la biomasa, lo que llevó entonces a trabajar la extracción de lípidos tanto por ultrasonido, que son las barras rojas, como por Sosler, que son las barras verdes. En ambos casos, ambas técnicas nos arrojaron 9 ácidos grasos, ¿sí? Las barras rojas, tanto del tipo saturado como del tipo poliinsaturado, ¿sí? Entonces, por Sosler tenemos que se obtuvo desde C12 hasta C18 con 3 insaturaciones. En el caso de Sosler, entonces el perfil de ácido graso es muy diferente porque en el caso de C14, del ácido graso C14,
no arrojó ningún contenido. En el caso de el monoinsaturado C17 tampoco arrojó contenido y reflejó 2 ácidos grasos más que ultrasonido no los reflejó, que fue el C20 y el C22. Entonces tenemos una variación en el perfil de ácidos grasos debido a las técnicas de extracción de lípidos que pudimos utilizar, ¿sí? En la tabla 1, entonces, de manera específica, reportamos el contenido. En el caso de ultrasonido, los saturados fueron de un 45.8%. En el caso de los monoinsaturados, como C17.1, C18.1, un 9%. Y en el caso de los poliinsaturados obtuvimos 45.2%, lo que nos permite decir pues que tenemos potencial equivalente, ¿sí?, entre saturados y poliinsaturados para la obtención de biodiesel. En el caso de la sonicación, por saturación tenemos 35.8%, 7% aproximado de monoinsaturado y un 57.4% de poliinsaturado debido a este ácido graso poliinsaturado C22 que se obtuvo. Las conclusiones entonces nos conllevan a decir que los métodos de rompimiento celular empleando metodologías como la de Bland-Dyer permite extractos lipídicos puros aun cuando los contenidos en bases secas sean bajos. La extracción por ultrasonido entonces fue altamente eficiente porque nos refleja un perfil de ácidos grasos muy alto para la producción de biodiesel. Es el clásico de C12, C14 a C18, duró 20 minutos, mientras que Sossler se llevó a cabo en 4 horas con un perfil de ácidos grasos totalmente diferente al obtenido por ultrasonido. Eso entonces podríamos decir que representa un balance negativo en cuanto a tiempos de extracción y consumo eléctrico, aun cuando Sossler es el método de referencia, el método clásico que todos deberíamos utilizar para hacer comparativas con otros métodos de extracción lipídica. El perfil lipídico entonces que nos arroja la microalga Dunaliella tertiolecta es un perfil prometedor para la producción de biodiesel. Por eso nuestra recomendación o nuestro siguiente paso es producir y poder caracterizar ese combustible que obtengamos, determinando la influencia de esos ácidos grasos sobre algunas propiedades características del biodiesel como la estabilidad oxidativa. También entonces proponemos hacer cultivos basados en fotoperiodos para disminuir el consumo eléctrico y con ello mejorar el balance energético que podamos tener, y al mismo tiempo poder crear proyectos pilotos que estén basados en condiciones ambientales. Y si hay un buen aprovechamiento de la energía solar y poder crear a partir de fotovoltaica alimentar esos fotobioreactores, entonces poderlo ejecutar. Entonces el perfil nos permite determinar que la microalga tiene potencial. Por lo tanto, lo que queda es crear el combustible y caracterizarlo para entonces ver la calidad del mismo. Yo les agradezco la atención que han tenido a este trabajo, deseando pues que todos se encuentren bien por los tiempos en los que vivimos. Muchísimas gracias.